Buenas noches. Buenas noches, profesor. Noches, profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Ahora nos toca hablar del seguro de incendio. Hay varias definiciones de lo que es un incendio, ¿no? Que están en el recurso de lectura. Vamos a repasarlas, por favor. A ver. Incendio, fuego violento que abraza edificios, mercancías, bosques, etc. Otro concepto es, entiéndase por incendio, un fuego comunicado a un objeto, de tal suerte que puede extenderse aún después de la desaparición del objeto o elemento que lo produjo. Incendio es también la destrucción total o parcial de una cosa por la acción del fuego que comienza por la combustión. Y por último, incendio es abrasamiento o combustión de una cosa en condiciones anormales, sea porque esa cosa no estaba destinada a ser objeto de fuego, sea porque se queme fuera del lugar o del tiempo previsto. En el seguro de incendio hay un famoso triángulo del fuego, ¿ya? Que son los tres elementos principales, ¿no?, que deben estar presentes para que un incendio se produzca. Tenemos el calor, el combustible y el oxígeno. En caso de que alguno de estos elementos no esté presente, de ninguna manera se producirá el incendio. Esta es la razón por la cual en caso de siniestro producido por incendio, se trata de eliminar alguno de estos elementos para extinguir el fuego. Por ello, daños o desgastes producidos por el simple exceso de calor que provenga de la calefacción o de aparatos de alumbrado no pueden ser calificados como incendio, ¿ya? Porque tiene que haber llama. Formas de propagación del fuego. La National Fire Protection Association 921 los clasifica en radiación. Es la transmisión de energía calórica mediante ondas electromagnéticas sin que exista un medio entre la una y la otra, eso no hay ningún tipo de conexión. Convección es la transmisión de la energía calórica o calorífica por el movimiento de líquidos o gases calientes desde la fuente de calor a una parte más fría de sus entornos. Conducción es la forma de transmisión de calor que tiene lugar en los sólidos cuando se calienta una parte de un objeto. Y traslación es la forma de transmisión de calor a través de partículas de fuego que viajan a través del humo que emite el incendio. A ver, unos ejemplos de lo que es radiación, ¿ya? En una de las resoluciones de tareas que he visto esta semana, me han puesto lo que es la radiación nuclear. Esa radiación no tiene que ver con el fuego, ¿ya? Eso, por favor, no tiene ningún tipo de relación, ¿ya? La radiación viene a ser, por ejemplo, prendemos una fogata, ¿no? Una fogata, esa que se hace cuando uno se va a un campamento, y al momento de que te acercas o te alejas de esa fogata, ¿no?, sientes la radiación del calor, ¿no? La energía calorífica, mediante ondas electromagnéticas. Si tú te acercas un poquito, vas a sentir el calor. Si te alejas, lo dejas de sentir, ¿no? La convección es si sobre esa misma fogata, tú pones una tetera y empieza a hervir, ¿no? Entonces, va a estar botando un gas, ¿no? Esa tetera empieza a botar un gas, y ese gas tú al momento de pasarlo por tu mano o que de repente te vaya a rozar, vas a sentir que te quema, ¿no? Y tomando de ejemplo esa misma fogata, si a esa fogata le ponemos esos marmelos que los ponen con maderita o a veces con un fierrito, ¿no? Cuando estás ahí calentando los marshmallows, ¿no? Siente que el fierro se empieza a calentar. Eso se llama conducción, ¿ya? Y la traslación es, por ejemplo, que de esa fogata, ¿no?, que has utilizado leña,
ves que salen unas pequeñas partículas de fuego que se empiezan a expandir y salen volando. Esa es la traslación. Ese es en un solo ejemplo. Tenemos las 4 formas de propagación del fuego. ¿Ya? Clases de fuego. Hay 4 clases, A, B, C, D. La clase A son incendios que se desarrollan en madera, tejidos, goma, papel y algunos tipos de plástico. La clase B, incendios que se desarrollan en gasolina, aceites, pintura, gases y líquidos inflamables y lubricantes. Clase C, incendios que se desarrollan en equipos energizados tales como motores, transformadores. Y la clase D, incendios que se desarrollan en metales combustibles como el sodio, el magnesio o el potasio, u otros que puedan entrar en ignición cuando se reducen a limaduras muy finas. La definición de fuego, explosión y rayo. Fuego es la oxidación rápida y automantenida de una sustancia acompañada de generación de luz y calor, requiriendo la presencia de 3 elementos, los cuales ya los hemos mencionado: combustible, oxígeno y calor. Explosión. Fuego que se produce y libera energía a una velocidad extraordinaria, generando una expansión súbita y violenta de gases. Puede ser química, por modificación molecular; física, aumento del volumen de gas por mayor temperatura; y atómica, redistribución de protones y neutrones en el núcleo del átomo. Rayo es descarga de electricidad estática de determinado signo acumulado en las nubes, que descarga sobre un campo de signo contrario, correspondiente a otras nubes o a la Tierra. Causas de incendio. En clasificación general y en sentido contractual son 2: por caso fortuito y por hechos del hombre. Algunos autores escriben: el caso fortuito no excluye la culpa; a quien lo alega queda obligado a probarlo en tanto que exista contra él mismo una presunción legal. Siempre entrañará la obligación de prevenirlo mediante cuantas precauciones se adopten para evitarlo. Con frecuencia, los incendios se originan por una culpa o por el concurso de circunstancias fortuitas. Por ejemplo, un calentador encendido fuera de las horas de trabajo, colocado imprudentemente al lado de un elemento muy combustible, obviamente, pues que va a generar un incendio, ¿no? Las causas que originan un siniestro, también se le dice siniestro al incendio, son innumerables. Entre las causas más comunes tenemos la chispa provocada por un martillazo, los vapores de la gasolina, chispas de la chimenea, colilla de cigarros, defectos en las instalaciones eléctricas que causan el famoso cortocircuito, etc. Clases de incendio. Hay directos, que son los daños materiales, los causados por el fuego a los activos de una persona o empresa; indirectos, causados por el calor, humo o vapor generado; además los causados por la operación de salvamento, agua, destrozos de los bomberos para sofocar el fuego o evitar que el fuego se extienda. A veces tumban paredes, rompen puertas, ¿no? La destrucción ordenada por la autoridad competente a fin de detener el incendio. Y mixtos, que vendría a ser la combinación de los 2 anteriores. Todo objeto puede ser afectado por un incendio, aunque su contacto con el fuego sea mínimo. Por ejemplo, un edificio de 4 o más pisos puede derrumbarse a consecuencia del recalentamiento de sus pilares, columnas y cimientos, que tienen un armazón de acero y está a una temperatura de 550 grados centígrados. Pierde su rigidez y a los 880 grados centígrados se vuelve líquido. Por eso es que se desmoronan los edificios. Un incendio puede a los 5 minutos de haberse iniciado alcanzar una temperatura de 536 grados centígrados. Buenas noches. Buenas noches. Perdón la demora. No te preocupes. Graciela, ¿no? Vamos a ver. Ok. Continuemos entonces. En un sentido amplio, es un seguro que brinda protección para los sucesos cubiertos por incendio, rayo, agua, humo y semejantes. Los importes cubiertos por dichos eventos, es decir, la definición de las cantidades que podrán ser recuperadas por el asegurado en caso de siniestro. ¿Pero cubre la póliza de incendio el daño que resulte por negligencia del asegurado? Sí, a no ser que haya evidencia de que tal negligencia
implique intención del incendio, premeditado, o si el asegurado es negligente en salvar la propiedad durante el incendio. Por eso es que siempre se dice que todo asegurado debería actuar como si no tuviera seguro. Objeto del seguro es cubrir los daños físicos y las pérdidas consecuenciales, que vendría a ser el lucro cesante. Y 2, riesgo físico y riesgo moral. Riesgo físico es el material de construcción, los números de pisos, las fuentes de calor, luz y fuerza, la ubicación, los riesgos contiguos y la ocupación del negocio. Riesgo físico y riesgo moral. Riesgo moral, hábitos y costumbres, medidas de dirección y gerencia, situación financiera, condición mental, descuidos, exageración o frecuencia de daños, incendiarismo, presentar deshonestos o fraudulentos reclamos, aumento de la pérdida por medios activos o negligencia intencional, aspectos temperamentales del asegurado, sus vecinos o empleados, limpieza descuidada, negligencia en eliminar peligros alrededor del edificio, no hacer reparaciones necesarias, no instalar útiles protectores, no prohibir fumar cuando así se considere necesario. Aquí hay una nota muy importante, dice, el riesgo físico puede ser motivo de tarifa alta o baja. El riesgo moral no da lugar a tarificación técnica. Punto 3, descripción de la construcción. Se refiere a la descripción de los materiales utilizados para la construcción de los edificios que conforman las instalaciones visitadas, incluyendo material de la estructura, paredes exteriores e interiores, material de la cubierta, material de los pisos, material utilizado para aislamiento en cubiertas y paredes. Ustedes pónganse en el lugar de un evaluador de la compañía de seguros que está haciendo el underwriting de un negocio que le están proponiendo, pero lamentablemente, pues, los locales que está ofreciendo para el seguro no son de material noble, o sea, no son de ladrillo, cemento, concreto, ¿no? De repente pueden ser de madera, obviamente que es un riesgo muy alto, ¿no? O de repente te están proponiendo asegurar una fábrica de colchones o una fábrica de plásticos, una fábrica de pintura. Son riesgos que a veces son un poco contenidos y no se les da, y si se les asegura porque la empresa, ¿no? Representa una cantidad muy importante de dinero para la compañía de seguros, ¿no? Entonces hay ciertos riesgos que por el motivo de la construcción o del giro del negocio al cual se dedican es que la compañía de seguros se retrae en tomar los seguros. 4, clasificación de las construcciones y edificios. En la suscripción de un seguro de incendio, es importante conocer las características de construcción de los edificios a asegurar, porque este factor determina su vulnerabilidad al riesgo de incendio. Según la norma NFPA 220, Types of Buildings Construction, clasifica las características de construcción en los siguientes tipos. Tipo 1, resistente al fuego. Tipo 2, incombustible. Tipo 3, combustible y protegida exteriormente. Tipo 4, madera gruesa. Tipo 5, de armazón de madera. Clasificación de los contenidos. También llamados de ocupación, se clasifican teniendo en cuenta la cantidad de materiales presentes y su capacidad de combustibilidad. Grupo, alta carga calorífica, severa. El contenido de ejemplo es combustibles, grasas, pinturas, plásticos, algodón, fuegos artificiales, etc. Mediana carga calorífica, que es moderada, los hilados, los vidrios, artefactos eléctricos, la madera. Baja carga calorífica, que es leve, ¿no? Baldosines, losas, porcelana, aluminio. Características de los contenidos. Riesgo ligero. Baja, menos de 35 kilogramos por metro cuadrado, menos de 1.600 calorías por metro cuadrado. Riesgo ordinario, moderado, entre 35 y 75 kilogramos por metro cuadrado, entre 160.000 y 340.000 calorías por metro cuadrado. Riesgo extra, severa o especial, más de 75 kilogramos por metro cuadrado, más de 340.000 calorías por metro cuadrado. Clasificación por ocupación. 7. Riesgo ligero, viviendas, hoteles, escuelas, oficinas y edificios públicos.
Riesgo ordinario, establecimientos industriales, comerciales y de fabricación. Riesgo extraordinario, hay dos grupos. Grupo 1, plantas de fundición, aserraderos, fábrica de espumas, plásticos, etc. Y grupo 2, productos asfálticos saturados, líquidos inflamables, pulverizados, disolventes, pinturas, etc. 8. Protecciones y o elementos de seguridad. Sistemas de detección de humo, extintores, muros cortafuego, puertas cortafuego, puertas metálicas, cortinas de agua, los rociadores o los famosos sprinklers y la red hidráulica privada con que cuente la empresa, el negocio, la fábrica. 9. Tarificación. Poder encontrar un sistema totalmente científico de tarificación no es fácil. Para las tarifas juegan distintos factores, ¿no? La experiencia del evaluador, el criterio personal, estudio del riesgo a asegurar teniendo en cuenta otros riesgos similares por la experiencia, ¿no? Análisis de los elementos de estudio, elementos prácticos para el estudio de la tasa, la distribución, la amplitud, frecuencia probable del fuego, clase de la propiedad a asegurar, posibilidad del daño por fuego, humo, escombros, agua, posibilidad de detención, restricción o extensión del siniestro, perspectivas de salvamento, valor de la propiedad en cuanto a su materialidad, análisis de construcción, su exposición, plazo de contrato, medidas de protección, estadística de resultado al menos de los últimos 5 años. Inclusive, acá también entra en evaluación qué tan cercano estaría, ¿no?, del local a asegurar de una compañía de bomberos, ¿no? Porque se tiene que ver ante la ocurrencia de un incendio el tiempo de respuesta que podría tener el local, ¿no? Porque tranquilamente, si estás a 3 horas, pues un local se puede consumir totalmente, ¿ya? El seguro de incendio, para determinar las primas, la prima de riesgo es igual a la frecuencia por la severidad. Frecuencia es cuántas veces ocurre el incendio y la severidad es, de todos los incendios que ha ocurrido, cuál fue el más oneroso, ¿no? ¿Cuál es el que costó más o el que causó más daños? Aquí está la definición: frecuencia, número de ocurrencias o eventos respecto al total de unidades de riesgo expuestas en un periodo de tiempo, dato histórico o estimado a futuro. Severidad, magnitud de la ocurrencia, monto de los daños o pérdidas. Propagación del fuego. Acá hay un ejemplo. En una ciudad hay 50.000 riesgos. En un año se registran 100 eventos. Cada evento cuesta $10.000. Entonces, acá el análisis es: la frecuencia es igual a 100 sobre 50.000 y la severidad es igual a 10.000. Luego, la prima de riesgo, ¿cómo se establece? Es igual a la frecuencia por severidad. Entonces, 100 sobre 50.000 por 10.000 igual a 20. 20 sería la prima de riesgo en este caso. Hay una serie de fotos que nos muestran las grandes catástrofes de incendio y daños a la propiedad que han sufrido en diferentes partes del mundo, ¿no? En verdad son dantescas las imágenes. Hay un impacto inclusive de avión contra fábrica de neumáticos, una explosión de gas en un parque industrial, explosión en una planta automotriz en Corea del Norte, un atentado terrorista en una estación ferroviaria en España. Son imágenes muy dolorosas porque, aparte de los daños materiales, creo que también implica, ¿no?, la pérdida de vidas humanas. Una explosión de una fábrica pirotécnica en Dinamarca y el famoso atentado del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas del centro comercial más grande de Nueva York. La póliza de seguro. Coberturas básicas de la póliza. Daños ocasionados por incendio y o rayo. En caso de rayo, no es necesario que produzca incendio. Consecuencias de las labores de extinción y las tendientes a evitar su propagación. Actos de destrucción ordenados por la autoridad civil o por el poder militar para prevenir que el fuego se extienda. Daños ocasionados por la explosión del gas y o vapor empleado exclusivamente para uso doméstico.
La cobertura se otorga ya sea que el fuego se inicie dentro o fuera del predio asegurado. ¿Cuál es la materia del seguro? Todos los bienes de propiedad del asegurado, así como los bienes de terceros, que estén bajo su cargo, custodia y control, por los que sean responsables, mientras se encuentren dentro de locales propios y o de terceros, en forma permanente o temporal, en cualquier lugar dentro del territorio de la República del Perú, siempre que se encuentren expresamente declarados en la póliza. Consisten en lo siguiente. A. Edificio. El conjunto de construcciones o de bienes inmuebles y sus obras anexas, tales como muros, paredes, pisos, puertas, ventanas, vidrios y techos, incluyendo todas sus instalaciones fijas, tales como redes de agua, gas, electricidad, alcantarillado, teléfono, calefacción, refrigeración y otras propias del edificio como tal, incluyendo las conexiones con las redes generales de distribución de las primeras 4 citadas, siempre y cuando aquellas se hallen dentro del predio en donde se ubica el edificio. También se consideran parte del edificio todos los demás elementos fijos que estén adheridos a los suelos, paredes, techos y que formen un mismo cuerpo con tal edificio. Asimismo, se consideran parte del edificio, si las hubiera, las rejas, mallas y muros separadores del edificio, siempre y cuando sirvan para cercar el predio en que éste se encuentre, incluyendo las puertas en ellos abiertas. Se incluye también el garaje particular y depósito, siempre y cuando se hallen dentro del predio en donde se ubica el edificio. No se consideran parte del edificio los siguientes bienes. Ojo, acá es importante tener presente. Suelos y terrenos, obras civiles en proceso de construcción o partes del edificio en proceso de remodelación o reconstrucción. Cualquier clase de frescos o murales que, con motivo de decoración o de ornamentación, estén pintados o formen parte del edificio asegurado. Cimientos y muros de contención por debajo del nivel del piso más bajo y muros de contención independientes. Por cimientos se entiende aquellas partes del edificio que se encuentran completamente bajo el nivel de la parte más baja del mismo a las que se tiene acceso. Por muros de contención se entiende aquellos que sirven para confirmar o retener el terreno sobre el que no se ha construido el edificio, así como los que se encuentran por debajo del nivel del piso accesible más bajo por considerarse cimentaciones. B. Contenido. Para efectos de esta póliza, son los bienes que a continuación se relacionan y definen, siempre que se hallen dentro del edificio detallado en las condiciones particulares de la póliza y que se encuentren detallados o especificados en la relación que hace integrante de esta póliza. Perdón. Muebles útiles y enseres. Los muebles, estanterías, escritorios, sillas, calculadoras, teléfonos y toda clase de enseres y utensilios de oficina de propiedad del asegurado o por los que sea responsable, aunque no se hayan mencionado específicamente, pero que se encuentren dentro del valor declarado. Máquinas y equipos de oficina. Toda máquina y equipos tales como, pero no ilimitado a, computadoras fijas y portátiles, impresoras, fotocopiadoras, equipos de televisión, video y audio, incluyendo sus instalaciones y accesorios en general, y en general todos los elementos que le correspondan de propiedad del asegurado o por los que sea responsable, aunque no se hayan mencionado específicamente, pero que se encuentren dentro del valor declarado. Maquinaria. Toda maquinaria en general, incluyendo sus bases y cimentaciones, sean fijas o móviles, tales como, pero no limitado a, subestaciones eléctricas o de gas, grupos electrógenos, tableros, transformadores, calderos y en general cualquier otra maquinaria de propiedad del asegurado o por los que sea responsable, aunque no se hayan mencionado específicamente, pero que se encuentren comprendidos dentro del valor declarado. Existencias. Las mercaderías, materias primas, insumos, material en proceso, productos terminados, material de empaque y en general todo elemento de propiedad del asegurado o por los que sea responsable, aunque no se haya mencionado específicamente, pero que se encuentren dentro del valor declarado. Acá un ejemplo práctico, ¿no? En el seguro de incendio para diferenciar todo lo que es edificio y todo lo que es contenido, es como si agarráramos una casa, ¿no? La ponemos boca abajo, todo lo que se cae, ese contenido y todo lo que está en la casa y adherido y forma parte del edificio, eso es el edificio. Todo lo que se cae
¿no? Es el contenido que serían los muebles, útiles, máquinas, maquinarias, ¿no? Existencias, etc. Las modalidades de cobertura que hay en incendio. Profesor, disculpe. Sí, Y sobre esa explosión que pasó en Beirut, era una fábrica de explosivos. Esa sí. fábrica también, el seguro ha coberturado a toda la responsabilidad civil. Mire, en verdad, no tengo la información concreta, pero ya ahí había una negligencia porque este, finalmente indicaron que un barco que estaba transportando un elemento un poco explosivo, estaba coderado en el muelle, ¿no? Y esta fábrica de explosivos, ¿no? Esta fábrica de pirotecnia, me parece, creo que era, al explotar cerca, o sea, han habido conjunción de varias cosas, ¿no? Hay múltiples responsabilidades. En principio, que alguien se olvidó de que ese barco estaba coderado ahí hace no sé cuántos años y que esta fábrica de pirotecnia no debería estar situado en un centro poblado. Normalmente esas fábricas de pirotécnica, ¿no? Tienen que estar alejados de los centros poblados porque obviamente podrían ocasionar lo que ha ocasionado en Beirut, ¿no? Mucha pérdida material y también de seres de personas, ¿no? Entonces, pero sí, no sé hasta el momento la cobertura que se le haya dado y sé que ese tema estaba asegurado. Como ya les digo, las empresas que fabrican pirotecnia, ¿no? O son dedicadas a venta o fabricación de explosivos, tienen bastantes restricciones, ¿no? Inclusive no sé si habrá tenido seguro, pero obviamente, inclusive las primeras tomas que muestra esa deflagración, esa explosión, parecía que era una explosión como una bomba atómica, ¿no? Pero terrible. Pero buen dato, voy a encargarme de averiguar, ¿no? A investigar un poco para poderles comentar sobre ese tema, chicos, ¿ya? Gracias, Fiorella, por su Gracias, aporte. profe. Ok, Gracias, profesor. gracias. Continuemos. Modalidad de cobertura. Hay hasta 3 modalidades de cobertura en los seguros de incendio, ¿ya? La primera es a valor total, ¿ya? Indica que esta modalidad de seguro en la que queda convenido que en la fecha de inicio de vigencia de la póliza, el asegurado fijará la suma asegurada. Pero ¿cuál es la condición? Que debe coincidir esta suma asegurada con el valor declarado de los bienes que conforman la materia asegurada, de acuerdo con los criterios estipulados en el capítulo 6 del condicionado general. Entonces, es condición sine qua non de que la suma asegurada sea igual al valor que está declarando de los bienes. Ahora, sobre este mismo valor total, si durante la vigencia de la póliza el asegurado adquiriese bienes que debieran ser incorporados dentro de la materia asegurada, el asegurado deberá informar de ello a la compañía y actualizar la suma asegurada en la fecha de adquisición. Solo cuando se cumpla con esta condición, se hará por incorporado esos bienes dentro de la materia asegurada. La información sobre la adquisición de estos bienes constituye una modificación a solicitud del asegurado, por lo cual se aplica lo estipulado en el párrafo precedente. El asegurado deberá actualizar la suma asegurada en la fecha de modificación o de cada renovación según corresponda. Cálculo de la prima. En esta modalidad de seguro, la prima se calcula multiplicando la tasa neta por la suma asegurada, que es igual al valor declarado. En este caso, la condición es valor declarado igual a la suma asegurada, entonces la prima será igual a la tasa neta por la suma asegurada. B, a primer riesgo relativo. Modalidad de seguro en la que queda convenido que en la fecha de inicio de la vigencia de la póliza, el Profesor, asegurado... perdón, la tasa la aplica ¿quién? ¿La aseguradora? ¿La Claro, aplica, hay claro. una, Las tasas las o sea, determina la no es compañía de seguro siempre, Mercedes. la aseguradora? Claro, Ah, ok. O sea, si antes yo tengo que ver con qué aseguradora lo va a tomar, sea cual fuera, y esa es la que me tiene que dar el monto para poder sacar ujú, la prima.
Claro, porque a veces esa variación de tasas, por lo que creo que la vez pasada expliqué, depende de la cantidad de cartera que tengas, ¿no? Si tienes una cartera extensa, tus tasas pueden ser un poco más suaves, más flexibles, pero si Más tienes una económica. cartera muy pequeña, entonces tu exposición a riesgo es muy alta, entonces las tasas van a ser más caras, más onerosas. Por eso es que hay a veces diferencia entre una compañía y otra. ¿Ya? O sea, depende de la cantidad por decir, de asegurados que tenga la empresa para que pueda dar el... A más asegurados, ¿no? A Ellos más tienen asegurados, un estudio mayor mejor de costo. siniestralidad y saben manejar mejor sus costos, ¿no? Y por ende te van a ofrecer tasas más competitivas, ¿no? Ok, ya, ¿Correcto? Ok, listo, gracias. de nada, continúo entonces. A primer riesgo relativo. Modalidad de seguro en la que queda convenido que en la fecha de inicio de vigencia de la póliza, el asegurado fijará una suma asegurada como parte del valor declarado de los bienes que conforman la materia asegurada. Dicho valor declarado debe determinarse de acuerdo con los criterios indicados en la determinación del valor asegurable explicado en póliza. Asimismo, si durante la vigencia de la póliza el asegurado adquiriese bienes que debieran ser incorporados dentro de la materia asegurada, el asegurado deberá informar de ello a la empresa de seguros y actualizar el valor declarado en la fecha de adquisición. Solo cuando se cumpla con esta condición se dará por incorporado esos bienes dentro de la materia asegurada. La información sobre la adquisición de esos bienes constituye una modificación a solicitud del asegurado, por lo cual se aplica lo estipulado en el párrafo precedente. El asegurado deberá actualizar el valor declarado en la fecha de modificación o en cada renovación según corresponda. Y aquí está Una consulta, ¿eso quiere ¿sí? decir de que en riesgo relativo el asegurado fija la suma? Por decir, ya yo voy a pagar, no sé, pues se me ocurre 500 soles, una suma X. Pero este tiene que ser parte de la materia asegurada, o Claro, debe ser sea, un porcentaje, un ¿ya? O sea, porcentaje. claro, lo que tú estás queriendo asegurar, ¿no? Lo que tú quieres asegurar es una suma asegurada que es parte de ese valor declarado, ¿ya? O sea, de repente tú tienes el 100% de tu valor declarado, pero si quieres indicar que solamente vas a asegurar un 30% o un 40% de ese valor declarado como suma asegurada. Esa es la condición. Ah, ok, ya, Ujú. ahora sí. Ya, ¿Ya? listo. Bueno, Gracias. acá el cálculo de la prima también es a primer riesgo relativo por valor declarado. La prima es igual a la tasa neta a primer riesgo relativo por el valor declarado. Y C, a primer riesgo absoluto, modalidad de seguro en la que queda convenido que en la fecha de inicio y vigencia de esta póliza, el asegurado fijará una suma asegurada, la cual no tendrá ninguna relación con el valor declarado. Ojo, acá no hay ninguna relación que establecer, ¿ya? Con el valor declarado de la materia del seguro o de la cobertura que se desea asegurar. Acá también el cálculo de la prima es igual tasa neta por suma asegurada. Riesgos excluidos. ¿Cuáles son los riesgos excluidos en incendios? A ver. Tenemos erupciones volcánicas, terremotos o temblores de tierra o cualquier otra convulsión de la naturaleza, con excepción de rayo. Guerra internacional o civil y actos perpetrados por enemigos extranjeros